Di todo, noches en vela, lealtad y juventud, solo para ser marcado como traidor en la sala de juntas que él ayudó a construir. En una reunión brutal, la carrera, la reputación y el amor de Demian fueron destrozados. Pero lo que sus enemigos no sabían era que su triunfo llevaba un defecto oculto, una amenaza silenciosa de verdad, esperando desentrañar todo lo que pensaban haber ganado. Si alguna vez te has enfrentado a la traición en el trabajo o has tenido que reconstruir después de ser subestimado, comparte tu historia a continuación. Tu voz podría dar fuerza a alguien que todavía está luchando su propia batalla. Me llamo Demian Navarro. Tengo 37 años y esta es la historia de cómo mi mayor victoria en Inversiones del Sol se convirtió en la traición que casi me quiebra. Demian Navarro había entrado en Inversiones del Sol esa mañana con la confianza tranquila de un hombre que acababa de cambiar el futuro de su empresa. A sus 37 años, finalmente había cerrado el mayor trato de su carrera, una cuenta multimillonaria que no solo aseguraría los números trimestrales de la firma, sino que también elevaría su reputación en todo el sector financiero. Había pasado incontables noches preparándose, negociando y maniobrando contra la competencia. Pensó que hoy sería el día en que finalmente obtendría el reconocimiento que se había ganado. Pero cuando la recepcionista le entregó un mensaje seco para presentarse en la oficina de Roberto Gálvez, sintió un ligero nudo en el estómago. Roberto no era el tipo de jefe que llamaba a alguien solo para felicitarlo. La oficina de Roberto tenía paredes de cristal, sentada como una pecera en la esquina más alejada de la planta, una arena donde las carreras podían hacerse o destruirse. Al entrar Demian, vio a Roberto recostado en su silla, con los brazos cruzados, los labios curvados en esa leve sonrisa que reservaba para los momentos en que quería recordarles a los demás quién ostentaba el poder. En lugar del apretón de manos o la palmada en la espalda que Demian medio esperaba, las primeras palabras de Roberto fueron como hielo. «Sabes, Demian, hay más en formar parte de un equipo que solo perseguir números. El éxito a expensas de otros no te convierte en líder. Te convierte en un problema». Por un momento, Demian pensó que había oído mal. Acababa de conseguir un trato que empequeñecía todas las demás cuentas cerradas ese año. Todo el piso de ventas había estallado en vítores cuando la noticia se difundió, sus compañeros dándole palmaditas en la espalda, algunos incluso bromeando que él solo había llevado la parte del trimestre. Sin embargo, aquí estaba él, acusado no de excelencia, sino de arrogancia. Demian intentó edificar su voz, preguntando si se trataba de algún malentendido. La sonrisa de Roberto se profundizó. Necesito gente que sepa su lugar, no presumidos que hagan que sus colegas se vean débiles. Tus números están bien, pero tu actitud no encaja con la cultura que estamos construyendo. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Roberto no solo lo estaba criticando. Estaba dictando una sentencia. Con una calma deliberada, Roberto deslizó una carpeta por el escritorio. Dentro había una recomendación de despido, redactada y firmada. Demian sintió que la sangre le subía a la cara. Despido por tener éxito demasiado bien. Por atreverse a destacar, por negarse a encogerse para que otros se sintieran más altos. Intentó argumentar, señalando su lealtad, sus años de servicio, las cuentas que había mantenido a flote cuando otros fallaron. Roberto lo silenció con un encogimiento de hombros frío. Las decisiones están tomadas. Empaca tus cosas. El pecho de Demian se apretó mientras caminaba de regreso por la oficina. El piso, una vez lleno de energía, parecía congelado. Los susurros viajaban rápidamente, ojos curiosos se dirigían a la caja de cartón en sus manos mientras vaciaba su escritorio. Colegas que habían celebrado con él ayer mismo ahora se sentaban en un silencio atónito, temerosos de hacer contacto visual. Podía sentir el peso de la humillación aplastándolo con cada paso. La incredulidad de que su mayor triunfo se hubiera convertido en su ruina. No era solo el fin de un trabajo. Era la traición de un sistema en el que había creído. Inversiones del Sol había sido su campo de pruebas, el lugar donde había volcado su ambición, su impulso y sus sacrificios. Se había saltado vacaciones familiares, había trabajado enfermo y había llevado las cargas de compañeros más débiles sin queja. Y ahora la recompensa era el exilio, pintado como una historia de advertencia de alguien que se había atrevido a brillar demasiado. Al llegar al ascensor, vislumbró a Sofía García, una colega que había trabajado estrechamente con él en propuestas nocturnas y sesiones de estrategia interminables.
Los ojos de Sofía se cruzaron con los suyos, llenos de una indignación no expresada y una solidaridad silenciosa. Ella no necesitaba decir nada. Esa única mirada le dijo que ella sabía la verdad, que lo que había sucedido allí no era justicia, sino sabotaje. Y aunque ofrecía poco consuelo, plantó la semilla de algo más fuerte que la desesperación. Demian entró en el ascensor, agarrando su caja, la furia hirviendo bajo la humillación. Pensaron que habían terminado su historia, que habían escrito su último capítulo con una sola firma. Pero mientras las puertas se deslizaban, se hizo una promesa silenciosa. Esta traición no lo definiría. Lo impulsaría. Demian se sentó en su coche durante lo que parecieron horas después de salir del edificio. La caja de cartón con sus pertenencias en el asiento del pasajero le miraba como un cruel recordatorio. Su mente no estaba en las grapadoras, la foto enmarcada de sus padres, o la libreta de cuero que siempre llevaba. Estaba en el viaje que lo había traído hasta aquí, un viaje que había comenzado lejos de las pulidas torres de cristal de Inversiones del Sol. Era hijo de un mecánico y una maestra. Nacido en un barrio donde la gente conocía la lucha más íntimamente que la comodidad. Las manos de su padre siempre estaban manchadas de grasa. La voz de su madre, de largas jornadas enseñando en aulas abarrotadas. Tenían poco, pero le dieron lo que importaba. Valores de trabajo duro, honestidad e integridad. Su padre solía decir que la palabra de un hombre era su crédito. Y su madre le recordaba a diario que la educación era una moneda que nadie podía robar. Esas lecciones se grabaron en el alma de Demian, dando forma a su forma de abordar cada desafío. Cuando se unió a Inversiones del Sol como asociado junior en sus 20 años, llevó esos valores como armadura. No era el hombre más inteligente de la sala, al menos no al principio, pero siempre era el que más trabajaba. Mientras otros tomaban atajos o maquillaban sus cifras con medias verdades, Demian se quedaba hasta tarde para estudiar informes, entender a los clientes detrás de los contratos, aprender los sistemas financieros de adentro hacia afuera. Lentamente, la gente empezó a notarlo. Los supervisores dependían de él para reconciliaciones complicadas. Los colegas acudían a él en busca de orientación, y los clientes apreciaban su honestidad directa. En una industria conocida por el humo y los espejos, ascendió no pisoteando a otros, sino levantándolos. Demian tenía reputación de mentorizar a los nuevos empleados, guiándolos a través de presentaciones hasta que pudieran pararse con confianza frente a los clientes. Creó herramientas y sistemas para optimizar el trabajo, ahorrando al departamento horas de esfuerzo desperdiciado cada semana. Lo que le dio a la empresa no fueron solo números, sino estabilidad, estructura y lealtad. Durante años, pareció que Inversiones del Sol lo recompensaba por esa dedicación. Siguieron los ascensos, los cheques de pago crecieron, y su nombre comenzó a tener peso en toda la firma. En esos primeros años, incluso Roberto Gálvez había sido un aliado. Roberto era agudo, ambicioso y, al principio, parecía apreciar el implacable impulso de Demian. Elogiaba a Demian en las reuniones, asignándole cuentas importantes y diciéndole a los altos ejecutivos que Demian era el tipo de talento que la empresa necesitaba para prosperar. Hubo momentos en que Demian pensó en Roberto casi como un mentor, alguien que reconoció su potencial y quería darle forma. Durante un tiempo, la relación funcionó. Demian entregaba resultados y Roberto obtenía crédito por liderar un equipo de alto rendimiento. Pero el éxito es una moneda frágil y en los pasillos de la ambición corporativa, a menudo crea enemigos más rápido que amigos. Las primeras grietas aparecieron cuando Demian comenzó a romper récords que antes estaban asociados con el propio Roberto. Las cuentas de Demian no solo superaron las proyecciones, sino que superaron los puntos de referencia sobre los que Roberto había construido su propia carrera. Lo que debería haber sido celebrado como una victoria para el equipo, en cambio, fue tratado como una amenaza a la autoridad de Roberto. Siguieron cambios sutiles. Los elogios se convirtieron en reconocimientos tibios. Las reuniones en las que Demian solía sentarse junto a Roberto ahora lo colocaban en el extremo de la mesa. Las oportunidades que antes llegaban fácilmente se redirigían a otros con menos experiencia pero más lealtad a Roberto. Demian ignoró las señales al principio. Se dijo a sí mismo que era natural que las dinámicas cambiaran, que el liderazgo ponía a prueba la lealtad de maneras complicadas. Redobló su trabajo, pensando que los resultados hablarían más fuerte que la política. Pero cuanto más ascendía, más evidente se volvía que Roberto no estaba nutriendo su crecimiento.
Estaba esperando a que tropezara. Cuando ese tropiezo nunca llegó, el resentimiento se endureció en hostilidad. Mirando hacia atrás, Demian ahora podía ver la traición claramente. Cada noche en vela que había pasado construyendo una base para la empresa se convirtió en una acusación de que estaba eclipsando a otros. Cada trato que cerraba, cada cliente que aseguraba, no se usaba para elevar el estatus del departamento, sino para pintarlo como egoísta. Los valores que sus padres le habían inculcado, trabaja duro, di la verdad, levanta a los demás, habían sido utilizados en su contra por un hombre que solo veía sombras donde había luz. La picadura de esa comprensión fue más profunda que el propio despido. Ser despedido por fracasar habría sido una cosa. Ser desechado por el éxito era algo mucho más cruel. Pensó en su madre, que siempre le había dicho que la integridad lo protegería, que la verdad era un escudo contra la injusticia. Y, sin embargo, aquí estaba, desechó no por deshonestidad o incompetencia, sino por envidia disfrazada de autoridad. Mientras apretaba el volante con más fuerza, una ola de furia silenciosa lo invadió. Esta traición no fue solo obra de Roberto. Fue sistémica. Fue el defecto de un entorno que temía la excelencia, que castigaba a quienes se elevaban demasiado sin permiso. La humillación de llevar una caja de cartón por la oficina era solo la herida superficial. La cicatriz más profunda era el conocimiento de que su lealtad había sido utilizada como arma contra él. Pero en esa reflexión, algo más se agitó, una comprensión. Si podían torcer sus valores en una responsabilidad, entonces tal vez ya no les debía su lealtad. Quizás el siguiente capítulo no se trataba de demostrarle a Inversiones del Sol, sino de demostrar que sus valores podían sobrevivir a su corrupción. Mientras el sol se ponía, proyectando sombras sobre el parabrisas, Demian finalmente arrancó el coche. La traición todavía ardía, pero debajo de ella estaba la brasa de algo más fuerte. Resolución. Si Inversiones del Sol pensaba que lo habían borrado con una sola decisión, solo habían escrito el prólogo de una historia que él terminaría en sus propios términos. Sofía García se sentó en su escritorio mucho después de que la mayor parte de la oficina se hubiera despejado, la pantalla de su ordenador brillando contra la tenue luz de la planta. Había visto a Demian irse con su caja ese día, su rostro una máscara de incredulidad y furia silenciosa. La vista la atormentó. Sabía que le habían hecho daño, pero lo que más la perturbó fue la idea de que las acciones de Roberto Gálvez pudieran no detenerse ahí. El despido de Demian se sintió menos como una decisión sobre su desempeño y más como una advertencia para cualquiera que se atreviera a brillar demasiado. Para la medianoche, había reunido el coraje para actuar. Comenzó a revisar meses de correos electrónicos archivados, documentos compartidos y registros de proyectos. Al principio, los detalles parecían ordinarios. Pero entonces surgió el patrón. Roberto tenía la costumbre de reenviar los informes de Demian a la alta dirección sin incluir a Demian. Las propuestas que Demian había redactado habían sido despojadas de su nombre y enviadas bajo la firma de Roberto. Las revisiones de desempeño que antes elogiaban las contribuciones de Demian ahora las minimizaban, mientras que Roberto destacaba su supuesto liderazgo. Cuanto más profundizaba, más innegable se volvía. Demian no solo había sido saboteado, había sido sistemáticamente borrado. La noche siguiente, Sofía llamó a 3 colegas de confianza a una tranquila sala de conferencias después del horario laboral. Jessica, aguda y de voz fuerte, fue la primera en llegar. Nathan, sereno y cauteloso, llegó poco después, y David, generalmente el escéptico, cerró la puerta tras él con una mirada nerviosa por encima del hombro. Sofía abrió su portátil sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente, pero su voz firme. Todos vieron lo que le pasó a Demian hoy, comenzó. Tienen que saber la verdad. No se trataba de que él fuera un supuesto fanfarrón. Roberto se ha estado atribuyendo el mérito de su trabajo durante meses, y puedo demostrarlo. Hizo clic en las carpetas que había recopilado. La primera era una cadena de correos electrónicos en la que Demian había propuesto un modelo de reestructuración para una cuenta importante de cliente. Su borrador original llevaba su nombre, con marca de tiempo y guardado en la unidad compartida. Sin embargo, la versión que Roberto envió a la dirección omitía a Demian por completo, marcada solo con las iniciales de Roberto. Luego, reveló diapositivas de presentación meticulosamente preparadas por Demian, reconocibles por su formato detallado. Pero en la versión final presentada a los ejecutivos, su nombre había sido reemplazado por el de Roberto.
La sala se tensó a medida que aparecía cada pieza de evidencia, innegable en su claridad. Jessica se inclinó, sus ojos entrecerrándose. Entonces, cada vez que nos preguntábamos por qué el reconocimiento de Demian seguía disminuyendo, era porque Roberto se lo estaba robando. Su voz era aguda, teñida de ira. Nathan se frotó la cara, gimiendo suavemente. Y aquí pensé que tal vez Demian estaba siendo atacado por eclipsar a Roberto. Pero esto es peor. Lo robaron a plena luz del día y nadie se dio cuenta. David, el escéptico, intentó contraatacar. ¿Estamos seguros de que esto es lo que parece? Quizás Roberto solo estaba optimizando la comunicación. Pero incluso él guardó silencio cuando Sofía mostró la pieza final, una evaluación de desempeño que Roberto había presentado a Recursos Humanos. Los logros de Demian se minimizaron, descartados como ejecución rutinaria. Mientras Roberto se posicionaba como el visionario detrás de cada gran victoria. Optimizar no significa reescribir la historia, dijo Sofía en voz baja. Por un momento, nadie habló. El peso de la traición flotó pesado en el aire. Todos se dieron cuenta de que no se trataba solo de Demian. Si Roberto podía borrarlo a él, la estrella del departamento, entonces ninguno de ellos estaba a salvo. Jessica apretó los puños. Nos está usando, a todos nosotros. Nuestro trabajo alimenta su reputación, y cuando le conviene, nos cortará de la misma manera que cortó a Demian. Nathan asintió sombríamente. Somos objetivos. Esa es la verdad. Seguirá robando crédito hasta que no quede nada para ninguno de nosotros. El miedo en su voz era real, pero también lo era la ira que se acumulaba en la sala. Ya no eran solo empleados que jugaban sus papeles en el juego de Roberto. Eran testigos, y ahora tenían la evidencia para ver la manipulación por lo que era. Sofía cerró el portátil lentamente, sus ojos recorriendo a cada uno de ellos. No podemos deshacer lo que le pasó a Demian, pero podemos asegurarnos de que la empresa vea lo que han perdido. Roberto quería enterrarlo, pero la verdad no se quedará enterrada para siempre. Sus palabras eran firmes, pero había fuego en ellas. Por primera vez desde el despido de Demian, también había esperanza. Esa noche, los cuatro salieron del edificio juntos, unidos por algo más fuerte que el miedo. La traición los había sacudido, pero la solidaridad comenzaba a formarse. No estaban indefensos. Y aunque Roberto creía que había silenciado al único hombre que amenazaba su control, él había desatado inadvertidamente un movimiento contra sí mismo. Las repercusiones del despido de Demian llegaron antes de lo esperado. A la semana de que saliera de Inversiones del Sol con esa caja de cartón, los teléfonos del edificio parecían no dejar de sonar. Los clientes que una vez estuvieron tranquilizados por la presencia firme de Inversiones del Sol ahora se encontraban desorientados, irritados e incluso insultados. Roberto Gálvez, envalentonado por la superficial victoria de haber despedido a su mejor empleado, no perdió tiempo en enviar mensajes a todos los clientes del listado de Demian. Su tono era engreído, como si se tratara simplemente de un cambio de personal, un ajuste menor. Se presentó como su nuevo punto de contacto, firmando como si su liderazgo siempre hubiera sido la razón de su éxito. Pero Roberto subestimó algo crucial. Las relaciones en finanzas no se construyen sobre informes y firmas. Se construyen sobre la confianza. La primera fractura real se produjo cuando Henderson Industries, el cliente insignia de Inversiones del Sol, llamó a Demian directamente a su teléfono personal. La voz del CFO transmitía incredulidad que rápidamente se convirtió en enojo. ¿Por qué Roberto finge que nos ha estado gestionando todos estos años? Firma cartas como si hubiera cerrado la expansión de Henderson. Eso es insultante. Demian, aún aturdido por su despido, intentó mantener su voz firme. Admitió que ya no trabajaba para Inversiones del Sol y que la situación estaba fuera de su control. Pero el CFO intervino bruscamente. Confiábamos en ti porque nunca nos hablaste con condescendencia. Conocías cada detalle de nuestra cartera. Ahora piensan que pueden entregárnoslo a Gálvez como si fuéramos peones en su juego. No, reconsideraremos si Inversiones del Sol merece nuestra lealtad en absoluto. Esa conversación fue solo el principio. Pronto llegaron más llamadas, algunas a Demian personalmente, otras susurradas a través de canales secundarios. Clientes que habían trabajado con él durante años expresaron indignación.
Algunos se preguntaban por qué un hombre que acababa de cerrar el mayor trato de la firma había desaparecido abruptamente. Otros expresaron sospechas abiertas. Un cliente de Fortune 500 preguntó sin rodeos, ¿qué está pasando allí? ¿Están ocultando algo? Roberto había supuesto que los clientes simplemente aceptarían su autoridad. En cambio, su afán por reescribir la historia solo expuso la verdad. La gente confiaba en Demian, no en él. Dentro de Inversiones del Sol, el ambiente era igualmente inestable. Los colegas notaron cómo el paseo, una vez informal, de Roberto por la oficina se había vuelto más defensivo. Le ladraba a las asistentes, mantenía la puerta de su oficina cerrada durante horas y emergía con el rostro surcado por la frustración. Los susurros se extendieron rápidamente. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Roberto Gálvez estaba perdiendo el control. Sofía García, sin embargo, no se contentaba con ver tambalearse el imperio. Quería la verdad completa. Noche tras noche, mucho después de que otros se hubieran ido a casa, ella se quedaba, repasando informes y archivos archivados. Su instinto le decía que la traición de Roberto a Demian no era un acto de crueldad único, sino parte de un patrón más grande. Sus instintos resultaron correctos. Enterrados en años de informes trimestrales, descubrió cifras que no tenían sentido. Las métricas de desempeño atribuidas a Roberto mostraban saltos inexplicables, como si sus resultados hubieran sido manipulados al alza en los momentos adecuados. Las cuentas de gastos revelaban bonificaciones vinculadas a proyectos que nunca habían sido suyos. En un caso flagrante, se había atribuido el mérito de asegurar una asociación que la propia Sofía recordaba que había sido cerrada por otro departamento. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía. Toda la carrera de Roberto se basaba en una red de números falsificados y reconocimiento robado. Cuando Sofía finalmente compartió sus hallazgos con Jessica, Nathan y David, la sala quedó en silencio. Extendió hojas de cálculo, evaluaciones de recursos humanos y cadenas de correos electrónicos sobre la mesa. Su voz, tranquila pero firme. Ha estado haciendo esto durante años. Demian no fue el primero. Simplemente era la mayor amenaza. Los ojos de Jessica se entrecerraron. Entonces, cada ascenso, cada cheque de bonificación que cobró Gálvez, se basaba en mentiras. Nathan se inclinó hacia adelante, pálido, murmurando. Y todos pensábamos que él era el chico de oro de Inversiones del Sol. No me extraña que quisiera que Demian se fuera. Si Demian hubiera seguido ascendiendo, lo habría expuesto sin siquiera intentarlo. David, el más cauteloso de los cuatro, generalmente reacio a tomar partido, finalmente habló con una convicción inusual. Esto no es solo poco ético. Esto es fraude. Si estos registros se hacen públicos, Roberto no solo perderá su puesto. Podría enfrentar cargos criminales. Y si la Junta ignora esto, toda la firma podría implosionar. El estado de ánimo cambió de la conmoción a la ira y luego a algo más agudo. Solidaridad. Por primera vez desde el despido de Demian, se sintieron menos como víctimas de un jefe corrupto y más como defensores de algo más grande. Si Inversiones del Sol iba a sobrevivir, la verdad tenía que ser revelada. Mientras tanto, Roberto sintió que su base se desmoronaba, aunque aún no sabía cuánto había descubierto Sofía. Los clientes estaban inquietos, los socios escépticos y su equipo ya no lo miraba con respeto. Lo miraban con sospecha. El aura de Gálvez, una vez inquebrantable, se estaba agrietando, y por primera vez en años, Roberto Gálvez se parecía menos a un gerente poderoso y más a un hombre de pie sobre arenas movedizas. La caída de Demian había sido rápida y cruel. Pero la historia ya no se trataba de su humillación. Se trataba del desmoronamiento de Roberto y la silenciosa determinación de aquellos a quienes había subestimado. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra en la oficina del Centro de Inversiones del Sol. Los ascensores sonaban. El zumbido de los teléfonos llenaba el aire, y el aroma a café flotaba por el pasillo. Sin embargo, bajo la superficie, algo se estaba gestando. Algo que Roberto Gálvez no podría haber anticipado. Su imperio, que había luchado tan brutalmente por proteger, estaba a punto de hacerse añicos. Precisamente a las 9 de la mañana, Sofía Santos y otros 4 altos miembros del personal de ventas entraron juntos en la oficina, sus expresiones tranquilas pero resueltas.
En sus manos llevaban sobres impecables, cada uno sellado y dirigido a Roberto. No hablaron al entrar en su oficina. Roberto, que estaba de pie cerca de su escritorio ensayando otra llamada a Henderson Industries, levantó la vista con una sonrisa forzada. Esperaba quizás una solicitud de reunión, tal vez incluso disculpas por su reciente deslealtad. En cambio, el equipo entró uno por uno y dejó sus sobres sobre su escritorio. El sonido de cada carta al golpear la madera pulida resonaba como un golpe de martillo. «¿Qué es esto?», exigió Roberto, con la voz aguda. Sofía respondió con calma, su tono portando tanto acero como finalidad. «Nuestras renuncias, efectivas inmediatamente». Por un momento, Roberto pensó que había oído mal. ¿Renuncias? La mitad de la planta de ventas, la columna vertebral del flujo de ingresos de Inversiones del Sol, acababa de abandonarlo en un movimiento coordinado. Rebuscó en los sobres, abrió uno, luego otro, su rostro se ponía rojo al darse cuenta de la realidad. «No pueden hacer esto», ladró, su voz subiendo. «Esto es sabotaje». ¿Tienen idea de lo que están arriesgando? Jessica, parada al lado de Sofía, dio un paso al frente. «No estamos arriesgando nada, Roberto. Nos estamos protegiendo. Ya no permitiremos que nuestros nombres se vinculen a sus mentiras». La compostura de Roberto se quebró. Dio un puñetazo sobre el escritorio. «Esto es Demian, ¿verdad? Él los puso en esto. Está orquestando un golpe desde fuera. Bueno, no lo toleraré». La acusación flotó en el aire, absurda y desesperada. La verdad era que Demian no tenía mano en la revuelta. Había estado tratando silenciosamente de reconstruir su propia vida, aún procesando la picadura de la traición. Pero Roberto no podía aceptar que su caída fuera autoinfligida. Para él, cada problema tenía que ser un complot de un enemigo. En menos de una hora, la oficina cayó en el caos. La noticia de las renuncias se difundió rápidamente. Las llamadas de clientes furiosos exigiendo claridad se multiplicaron. Uno tras otro, los contratos comenzaron a desmoronarse. Henderson Industries retiró formalmente su cuenta al mediodía, seguido por 2 clientes multimillonarios más antes del final del día. En menos de 24 horas, Inversiones del Sol perdió casi una cuarta parte de sus ingresos anuales proyectados. Roberto corrió por los pasillos como un hombre poseído, gritando órdenes, reprendiendo asistentes y exigiendo que alguien contactara a Victoria Hayes, la CEO. Irrumpió en su oficina sin llamar, papeles apretados en la mano, su voz desesperada. «Victoria, esto es sabotaje. Demian está detrás de esto. Ha envenenado al equipo, los ha puesto en mi contra, y ahora están tratando de destruir Inversiones del Sol desde adentro». Victoria escuchó en silencio, su expresión inescrutable. Había estado recibiendo llamadas toda la mañana, no solo de clientes, sino de miembros de la junta que querían respuestas. La frenética explicación de Roberto sonaba menos como liderazgo y más como pánico. «Roberto», dijo finalmente, su tono cortando la tormenta. «Demian no ha contactado a nadie aquí desde su partida. El único nombre que he oído en cada llamada de cliente hoy es el tuyo. Están cuestionando tu credibilidad, no la suya». Roberto se congeló, su boca se abrió, pero no salieron palabras. Por primera vez, se dio cuenta de que Victoria ya no lo estaba protegiendo. El peso de sus palabras lo aplastaba más que cualquier queja de cliente. Mientras tanto, en la sala de descanso, Sofía, Jessica, Nathan y David se reunieron con el personal restante. Aunque el agotamiento los atenazaba, también había una silenciosa satisfacción en el aire. Habían arriesgado sus carreras, sí, pero por primera vez en meses, se sentían libres. No más crédito robado, no más números falsos, no más vivir a la sombra de Roberto Gálvez. «Demian merece saber lo que está pasando», dijo Sofía suavemente. Aunque sabía que tal vez no lo verían por algún tiempo, él debería saber que la verdad está saliendo a la luz. A última hora de la tarde, Inversiones del Sol parecía menos una potencia próspera y más un campo de batalla después de la derrota. Los escritorios estaban vacíos, los contratos sin firmar, y Roberto paseaba por su oficina de cristal, mirando el horizonte con ojos que ya no brillaban con control. Su imperio no se estaba desmoronando por culpa de Demian. Se estaba desmoronando por culpa de él.
Porque las mentiras sobre las que lo había construido ya no podían sostenerse. Para los aliados de Demian, era el primer sabor de justicia. Para Roberto, era el principio del fin. Sofía García sabía que este era el momento. Durante semanas, había reunido silenciosamente documentos, correos electrónicos e informes, construyendo un caso demasiado sólido para ignorar. Ahora, con la planta de ventas en caos y los clientes abandonando el barco, se paró ante Victoria Ayes, CEO de Inversiones del Sol, llevando una gruesa carpeta que decidiría el destino de Roberto Gálvez. La oficina de Victoria, encaramada en lo alto de la ciudad, solía ser un lugar de tranquila autoridad. Hoy, se sentía como una sala de tribunal. Roberto estaba sentado rígidamente en una silla frente al CEO, su mandíbula apretada, sus manos aferradas a los reposabrazos. Sofía estaba al otro lado del escritorio, tranquila pero resuelta, sus ojos nunca abandonaban a la mujer que tenía el poder de poner fin a esta terrible experiencia. Victoria, comenzó Sofía, su voz firme. Sé que has estado escuchando historias contradictorias. Roberto afirma que esto es sabotaje, que Demian nos ha manipulado, pero tengo pruebas innegables, que cuentan una historia muy diferente. Abrió la carpeta y deslizó el primer conjunto de documentos por el escritorio. Correos electrónicos, hojas de cálculo y registros de clientes estaban ordenadamente organizados. Cada página llevaba el mismo patrón condenatorio. El nombre de Roberto asociado con trabajos que no había hecho, tratos que no había cerrado, estrategias que no había creado. Una por una, Sofía expuso la verdad. Victoria leyó en silencio, sus agudos ojos recorriendo cada línea. Roberto se retorcía incómodamente, su cara se ponía pálida. Esto es una mala interpretación, espetó, tratando de romper la tensión. Sofía está tergiversando los números para proteger a Demian. Todos están en esto juntos. Pero Sofía estaba preparada. Produjo informes internos de años anteriores junto con confirmaciones de clientes. Mostró registros de auditoría que demostraban que Roberto había alterado los registros digitales a altas horas de la noche, inflando sus cifras. Reveló correos electrónicos en los que había reenviado las presentaciones de Demian a los ejecutivos, despojando el nombre de Demian y reemplazándolo por el suyo. Esto no es solo sobre Demian, dijo Sofía con firmeza. Roberto nos ha hecho esto a todos, a Jessica, a Nathan, a David. A todos nos han robado el trabajo. Y no se detiene ahí. Estos documentos demuestran que Roberto ha estado manipulando informes durante años. Las bonificaciones, los ascensos, construyó toda su carrera aquí sobre el fraude. El silencio que siguió fue sofocante. Victoria se recostó en su silla, sus dedos entrelazados bajo la barbilla. Finalmente, se volvió hacia Roberto. ¿Es cierto algo de esto? La compostura de Roberto se desmoronó. Su rostro se puso rojo, luego se volvió blanco. Esto es ridículo, tartamudeó. He dedicado mi vida a Inversiones del Sol. He entregado resultados año tras año. ¿A quién le importa si pulí algunos números? Todo el mundo lo hace. Así funciona este negocio. La expresión de Victoria se endureció. Eso puede ser como tú trabajas, Roberto. No es como trabaja Inversiones del Sol. Has traicionado a tu equipo, a tus clientes y a esta empresa. Al final del día, Roberto Gálvez fue suspendido, pendiente de una investigación completa. En una semana, los auditores externos confirmaron los hallazgos de Sofía y más. El fraude de Roberto trascendió el departamento de ventas, llegando a informes trimestrales que habían influido en las decisiones de la Junta y la confianza de los inversores. Lo que comenzó como susurros de mala conducta rápidamente se convirtió en titulares. El hombre que una vez se pavoneó por la oficina como intocable fue escoltado por la seguridad. Su carrera arruinada. Para Demian, la noticia fue agridulce. Sofía lo llamó tarde esa noche, su voz llena de alivio y orgullo. Lo logramos, le dijo. Roberto está fuera. La verdad está fuera. Todos finalmente ven por lo que pasaste. Días después, la propia Victoria Ayes se puso en contacto con Demian. Solicitó una reunión privada, algo a lo que él inicialmente dudó en aceptar. Cuando finalmente accedió, ella lo recibió en la misma oficina donde Sofía había entregado la evidencia. Pero esta vez, el tono era muy diferente.
Demian, dijo Victoria, su voz más suave de lo que recordaba. Te debo una disculpa. Fuiste agraviado aquí de maneras que debería haber visto antes. Dejé que el encanto de Roberto me cegara a su corrupción, y tú pagaste el precio. Hizo una pausa, luego se inclinó. Te quiero de vuelta. No solo como vendedor, sino como nuestro director de ventas. Salario más alto, todos los beneficios, acciones de la empresa. Con tu liderazgo, Inversiones del Sol puede reconstruir su reputación. La oferta era todo lo que la mayoría de la gente en su campo soñaría: respeto, autoridad, riqueza, una oportunidad para demostrarse a sí mismo de nuevo. Durante un largo momento, Demian se sentó en silencio, sopesando las palabras. Pero luego se dio cuenta de algo. El viejo Demian habría saltado a esta oportunidad, desesperado por demostrar su valía. Pero el hombre que estaba sentado allí ahora había aprendido algo mucho más valioso. Victoria, dijo finalmente, su tono tranquilo pero resuelto. Aprecio la oferta, de verdad, pero ya no necesito Inversiones del Sol. Lo que pasó aquí me enseñó que la integridad importa más que los títulos o el dinero. Le di a esta empresa todo y, a cambio, fui descartado cuando eclipsé a la persona equivocada. No me volveré a poner en esa posición. Victoria parpadeó, sorprendida. ¿Estás seguro? ¿Tendrías control, Demian? Podrías moldear el departamento como creas conveniente. Demian negó con la cabeza. El control sin respeto es solo otra trampa. Elijo la libertad. Elijo construir algo donde la lealtad y la integridad signifiquen más que los números en un tablero. Al salir de Inversiones del Sol por última vez, Demian no sintió amargura, ni necesidad persistente de venganza. En cambio, se sintió empoderado. Roberto había sido expuesto. La verdad había prevalecido, y Demian se había marchado no como una víctima, sino como un hombre que eligió su propio valor sobre las superficiales recompensas de un sistema roto. 6 meses después, la vida de Demian no se parecía en nada al naufragio que Roberto Gálvez había intentado dejarle. El recuerdo de salir de Inversiones del Sol con una caja de cartón aún persistía, pero ya no se sentía como una cicatriz. Se sintió como el punto de inflexión. Lo que una vez fue un momento de humillación se había convertido en la base misma de algo nuevo. Bryn Mawr Consulting había comenzado como una idea desesperada garabateada en cuadernos nocturnos. Un sueño del que Demian y Sofía García hablaban en conversaciones en voz baja, tomadas con café. Ahora estaba vivo, lleno de energía y posibilidad. Su oficina abierta estaba llena de risas, sesiones de estrategia y el tipo de trabajo en equipo en el que Demian siempre había creído. Jessica, Nathan y David se sentaban en escritorios cubiertos de planes de proyectos y propuestas de clientes. Sus rostros reflejaban la emoción de construir algo que les pertenecía, no a una institución corrupta. Los clientes que una vez fueron las joyas de la corona de Inversiones del Sol ahora buscaban refugio en Bryn Mawr. Henderson Industries había sido la primera en cambiar, declarando públicamente que su lealtad era hacia Demian, no hacia Inversiones del Sol. Ese único movimiento había creado un efecto dominó. Otras empresas cansadas del engaño y la manipulación siguieron silenciosamente. En cuestión de meses, Bryn Mawr ya no era una pequeña startup luchando por el reconocimiento. Era una estrella en ascenso en el mundo financiero, hablada con respeto en salas de juntas de toda la ciudad. Para Demian, el éxito fue más dulce, no por las ganancias, sino por lo que representaba. En Inversiones del Sol, el éxito siempre había tenido un precio: silencio, compromiso y batallas interminables contra la envidia y la política. En Bryn Mawr, el éxito se compartía, se celebraba abiertamente y se basaba en la confianza. Nadie temía que le robaran el crédito o que sus voces fueran silenciadas. Por primera vez, Demian sintió que estaba viviendo los valores que sus padres le habían inculcado: trabajo duro, integridad y lealtad. Mientras Bryn Mawr se elevaba, Inversiones del Sol colapsó sobre sí mismo. La exposición de Roberto había abierto compuertas que la empresa no podía cerrar. Los auditores externos descubrieron no solo fraudes aislados, sino años de datos falsificados, informes de ventas inflados y manipulaciones elaboradas que afectaron a múltiples departamentos. La Comisión de Bolsa y Valores intervino, seguida por investigadores federales. Las demandas se apilaban más altas que los informes trimestrales. Los inversores se retiraron, aterrorizados de asociarse con el escándalo.
El propio Roberto se convirtió en la cara de la desgracia de la empresa. Los periódicos exhibían su foto en sus portadas con titulares que lo calificaban de estafador y mentiroso. Su carrera terminó no con una renuncia elegante, sino con una suspensión, despido y cargos federales pendiendo sobre su cabeza. El hombre que una vez se sentó engreído detrás de su escritorio pulido fue reducido a una figura de ridículo, abandonado por sus mismos aliados que una vez se alimentaron de su poder. Su matrimonio colapsó bajo la vergüenza. Los amigos dejaron de devolverle las llamadas. Incluso sus hijos, una vez orgullosos de su carrera, se negaron a hablar de él. Demian observó este desmoronamiento, no con triunfo, sino con una extraña serenidad. No había necesidad de regodearse. Él no había movido un dedo para destruir a Roberto. La verdad había hecho eso por sí sola. La caída del hombre era inevitable. El resultado natural de años dedicados a construir su imperio sobre mentiras. La venganza siempre había parecido tentadora en el calor de la traición. Pero Demian ahora entendía algo más profundo. La venganza más devastadora nunca fue la acción. Fue la paciencia. Roberto se había destruido a sí mismo, e Inversiones del Sol se había podrido desde adentro. Sofía una vez se burló de él por no celebrar la caída de Roberto más abiertamente. Al menos podría sonreír, dijo una tarde, revisando otro artículo sobre el imperio en ruinas de Inversiones del Sol. Demian solo se encogió de hombros, una leve sonrisa rozando sus labios. ¿Cuál es el punto? Su destrucción no construye nuestro futuro. Eso depende de nosotros. Y construyeron. Bryn Mawr se convirtió en una cultura que celebraba no solo los números, sino a las personas. Demian se propuso ser mentor de jóvenes asociados, guiándolos con las lecciones que había aprendido a duras penas. Les dijo que nunca atenuaran su luz para proteger el ego de otra persona, que nunca comprometieran la integridad por un título, y que nunca confundieran la lealtad con la sumisión. Sus palabras resonaban porque no provenían de la teoría, sino de la experiencia vivida. Una noche, Demian estaba en el balcón de la oficina de Bryn Mawr, el horizonte de la ciudad brillando en la distancia. Sofía se unió a él, bebiendo café, su expresión pensativa. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras aceptado la oferta de Victoria?, preguntó suavemente. Demian rió, sacudiendo la cabeza. A veces, pero solo para recordarme que irme fue la mejor decisión que tomé. Si hubiera regresado, me habría quedado atrapado de nuevo, luchando por una aprobación que nunca importó. Sofía lo estudió, sus ojos reflejando tanto admiración como alivio. Construiste algo mejor, no solo para ti, para todos nosotros. Sus palabras lo conmovieron profundamente porque eran ciertas. Bryn Mawr no era simplemente un negocio. Era un testimonio vivo de resiliencia. Un lugar donde la traición se había transformado en oportunidad. Por cada dólar que Inversiones del Sol perdió, Bryn Mawr ganó confianza, respeto y lealtad. Cosas mucho más valiosas que los números en una hoja de cálculo. La historia de Roberto terminó en ruinas. La de Inversiones del Sol, en desgracia. Pero la historia de Demian fue diferente. La suya se trató de liberación, de marcharse cuando el sistema exigía su silencio, y de crear algo tan fuerte que eclipsó a la misma institución que intentó enterrarlo. Meses después, mientras Bryn Mawr organizaba su primera cumbre importante de clientes, Demian miró a través de la sala los rostros de su equipo. Sofía estaba de pie con confianza al frente presentando estrategias. Jessica manejaba las preguntas de los clientes con aplomo, mientras Nathan y David intercambiaban ideas con ejecutivos ansiosos por escucharlas. Era todo lo que Inversiones del Sol nunca había sido: colaborativo, respetuoso, vivo. Y en ese momento, Demian se dio cuenta de algo profundo. Su verdadero legado no se mediría en contratos firmados o títulos ganados. Su legado estaba aquí, en las personas que habían creído en él lo suficiente como para marcharse, en la cultura que habían construido juntos, y en el conocimiento de que habían elegido la integridad por miedo. Para Roberto, no habría redención. Para Inversiones del Sol, no habría recuperación. Sus nombres se convirtieron en cuentos de advertencia en las escuelas de negocios, recordatorios de lo que sucede cuando la arrogancia y la codicia superan la honestidad y la visión. Pero para Demian, la traición que una vez casi lo quebró, se convirtió en el catalizador del mayor capítulo de su vida. Mientras cerraba la oficina esa noche, el zumbido de la ciudad entrando por el cristal,
pensó en aquel humillante paseo frente a sus colegas con una caja de cartón en la mano. Ese hombre se había sentido roto, desechado, humillado. Pero ahora se mantenía más alto, más libre y más fuerte de lo que jamás había sido. El verdadero poder, Demian comprendió al fin, no se encontraba en la venganza ni en los títulos ni en el dinero. El verdadero poder residía en la integridad, la paciencia y en conocer tu propio valor. Y en esa verdad, encontró no solo justicia, sino paz.